En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer uno de los bloques más sencillos y más básicos del patchwork. Se trata del bloque 4 patch o 4 trozos. Como veis, voy a utilizar dos cuadrados de colores contrastados para conseguir que los bloques se diferencien, los cuadrados se diferencien muy bien entre sí. Aunque os voy a explicar de qué medida es este cuadrado, esta técnica os vale para cualquier medida que queráis utilizar. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que vamos a trabajar en este tutorial con pulgadas, porque es la manera más sencilla de calcular las medidas de los bloques finales. De esta manera, si partimos, por ejemplo, de dos cuadrados de 5 pulgadas, ya sabemos que vamos a conseguir dos cuadrados de 4 pulgadas y media. Porque vamos a perder siempre media pulgada con los márgenes de costura. Por eso me parece que trabajar en pulgadas es la manera más sencilla, porque siempre vamos a añadir media pulgada a nuestra medida final. He decidido empezar con cuadrados de 5 pulgadas porque si estás iniciándote en el mundo del patchwork y no quieres complicarte mucho la vida, vas a encontrar en el mercado paquetitos como este, de cuadrados con distintas telas. Normalmente traen una colección completa y esta medida son 5 pulgadas exactamente. Por eso he pensado que si tienes algún paquetito de estos o lo puedes conseguir, es la manera ideal de empezar a trabajar con el patchwork. Con lo cual cogerás dos telas de estas que tengan bien de contraste, cualquiera que te guste. Yo en este caso he elegido telas de restos que tenía para ir utilizándolas, que también es muy buena opción. Mi intención con estos tutoriales es que vayas utilizando todas las telas que tienes. Si no te atreves a cortar con la regla y con el cúter, lo que puedes hacer es hacerte una plantilla de 5 pulgadas, por ejemplo de cartón o de acetato, y cortar tus cuadrados a esa medida. Pero ya os digo que esta técnica vale para cualquier medida. Lo único que tienes que tener en cuenta es que perderás media pulgada por el camino. Por tanto, para trabajar de esta manera vas a necesitar, aparte de los dos cuadrados de telas contrastadas, vas a necesitar una base de corte, un cúter y una regla en pulgadas. Te recomiendo que si vas a empezar, que le pierdas el miedo a las pulgadas porque vas a ver que es sumamente más fácil. Por supuesto, en la máquina también vas a necesitar un prensatelas de 1/4 de pulgada. Una vez que tenemos preparado todo el material, vamos a empezar a trabajar. En esta técnica lo más importante es que los centros de los bloques nos queden perfectos. Como ves aquí, el centro está bastante bien alineado y es de lo que se trata, es lo que quiero conseguir que aprendáis con esta técnica. Además, es muy importante en el patchwork aprender a planchar bien las costuras para que aquí en el centro no se nos monte no se nos acumulen las telas y luego sea difícil de coser, y además nos haga aquí un montoncito que queda también muy antiestético. Y todo eso lo vamos a conseguir de una manera muy sencilla que te voy a explicar a continuación. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es enfrentar los dos derechos de nuestros cuadraditos. Entonces, este es el derecho, los enfrentamos, ponemos derecho con derecho y si quieres puedes sujetar con un par de alfileres en ambos lados, porque es donde vamos a coser. Vamos a poner aquí un alfiler y aquí otro. Del mismo modo, en el otro lado vamos a sujetar las telas de esta forma. Puedes poner todos los alfileres que necesites. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a ir a la máquina y vamos a hacer una costura aquí y otra aquí, en dos de los lados enfrentados. Vamos a utilizar el margen, el prensatelas de 1/4 de pulgada para que las medidas nos queden exactas. Esto es muy importante. Para coserlo correctamente, lo que vamos a hacer es colocar nuestra tela haciendo coincidir el borde del prensatelas con el borde de la tela, como estás viendo en la imagen. Así, ves que el borde del prensatelas está alineado con el borde de la tela y vamos a coser este bordecito. Vamos a utilizar una aguja normal que no sea muy gorda, como mucho de 80, y una puntada de estándar recta de unos 2 o 2,5 milímetros. Una vez que hemos cosido un lado,
levantamos el prensatelas y sin cortar el hilo podemos coser exactamente igual el otro lado. Hacemos coincidir el borde de la tela con el borde del prensatelas y repetimos la misma costura. Una vez que hemos cosido nuestras dos telas juntas, ponemos las costuras en esta dirección y vamos a cortar por la mitad este cuadrado. Para ello vamos a coger nuestra regla en pulgadas y vamos a poner, como este cuadrado medía 5 pulgadas, tenemos que cortar a la mitad, o sea que a 2,5. Entonces, la marca de 2,5 lo vamos a colocar en el borde del cuadrado. Justo coincide con el logo de la regla, pero bueno, yo creo que se ve. La marca de 2,5 lo ponemos alineada con el borde del cuadrado. Y además vamos a tomar como referencia otra línea de arriba para que nos quede bien cuadradito. Yo siempre digo que hay que buscar una C. Aquí coincide y aquí coincide la C de cortar. Siempre tenéis que tener 3 referencias o al menos 2. Bueno, pues aquí está recto, coincide esta línea de la marca de 2,5, que es lo que queremos cortar, medir con el borde de nuestro cuadrado, y esta línea de abajo también coincide. Entonces sujetamos bien la regla y vamos a cortar a la mitad. Ahora es el momento de planchar. Es un paso muy importante para que los centros nos queden perfectos. Entonces vamos a coger nuestras dos partes que acabamos de cortar y primero vamos a hacer una primera pasada con la plancha en la costura que acabamos de hacer. Y después vamos a separar las dos telas, vamos a meter la plancha entre medias y sin estirar la vamos a desplazar suavemente. A continuación hacemos lo mismo con el otro trozo, teniendo en cuenta que es muy importante dejar la misma tela que habíamos dejado antes encima. Es decir, no vamos a planchar con esta tela encima, sino que lo vamos a hacer exactamente igual que antes. Planchamos primero la costura, separamos las dos telas y con cuidado separamos, sin tirar ni forzar. A continuación vamos a volver a unir nuestros dos trozos. Ahora lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que enfrentar las telas, es decir, le vamos a dar la vuelta a uno de los bloques. Y lo que vamos a hacer es ponerlo derecho con derecho, teniendo la costura en el medio, de manera que queden las dos telas contrarias. Vamos a volver a sujetar con alfileres, de manera que la costura quede bien centrada, como estás viendo. Lo más importante es que las dos telas queden una junto a otra, como estás viendo aquí, y no se desplacen ni hacia un lado ni hacia el otro. Tienen que quedar como estás viendo, estas dos telas más claras juntitas. Hacemos eso y ponemos aquí un alfiler para sujetarlo. Esto es lo más importante. Hacemos lo mismo con el otro lado de nuestro bloque, haciendo que coincidan muy bien las dos costuras y poniendo un alfiler justo en el medio. Como ves, una vez sujeto te tiene que quedar así. Las dos costuras muy bien alineadas. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. Vamos a hacer una costura a cada lado, con la costura que habíamos hecho anteriormente en el centro de manera horizontal. Si quieres, puedes alinear bien los bordes y puedes sujetar con alfileres si te resulta más fácil. Puedes poner un alfiler aquí y otro alfiler aquí para que te resulte más fácil. Vamos a hacer una costura aquí y otra costura aquí de la misma manera que habíamos hecho antes, con el margen de costura de 1/4 de pulgada. Una vez que lo tenemos cosido, vamos a retirar los alfileres y vamos a volver a repetir la operación. Vamos a partirlo a la mitad.
Una vez que lo tenemos cortado, ya tenemos terminado nuestro bloque. Solo nos queda plancharlo para tener la mejor terminación posible. Entonces lo dejamos como estaba y nos volvemos a ir a la plancha. Para planchar estos dos trozos lo que hacemos es exactamente lo mismo. Sin darle la vuelta a nuestras piezas, lo que vamos a hacer es primero planchar la costura que acabamos de hacer y de la misma manera que antes separar las dos telas, introducir la plancha en el medio y sin tirar extenderlo hacia el otro lado. Hacemos lo mismo con el otro trozo sin darle la vuelta ni girarlo. Abrimos. Y ya tendremos terminados nuestros bloques. Como ves, es una manera muy sencilla de hacer dos bloques de 4-patch de manera que queden perfectos. Sobre todo, y como te decía al principio, los centros. Es muy importante que queden los 4 cuadrados bien alineados para luego tener un acabado perfecto y para que facilitar el momento de acolchar, para que las costuras no abulten y queden bien. Te animo a que practiques con este tutorial porque una vez que tenemos todos estos bloques, los que tú quieras, puedes hacer un montón de combinaciones. En el próximo vídeo te voy a proponer un proyecto sencillo para que puedas utilizar estos bloques, así que te recomiendo que no te lo pierdas. Chao, gracias por venir a clase.